Nunca imaginé que el amor pudiera tener condiciones tan crueles. Cuando lo conocí, pensé que había encontrado a alguien capaz de aceptar mi historia, mis cicatrices, y sobre todo, a mi hijo. Él sabía desde el principio que yo era madre. No lo oculté. No lo maquillé. Lo dije con orgullo, como quien presenta la parte más sagrada de su vida. Al principio parecía entenderlo. Me decía que admiraba mi fortaleza, que le conmovía mi entrega. Pero con el tiempo, sus palabras comenzaron a cambiar. Ya no hablaba de nosotros, sino de lo que podríamos ser, si las cosas fueran distintas. Y esas cosas siempre apuntaban a lo mismo, mi hijo. Una noche, mientras cenábamos, me lo dijo sin rodeos. Si quieres que esto funcione, tendrás que dejarlo. Él no es parte de mi plan. Lo dijo con la frialdad de quien negocia un contrato, no con el temblor de quien ama. Desde ese momento, su rostro dejó de parecerme familiar. Y yo empecé a preguntarme cuántas veces había confundido deseo con amor, compañía con respeto, y egoísmo con valentía. Me pidió que dejara a mi hijo. No porque lo odiara, no porque le hubiera hecho daño, sino porque, según él, un niño no encajaba en su vida. Me dijo que, si realmente lo amaba, debía elegirlo a él. Y en ese momento, entendí que su amor venía con condiciones que yo jamás podría aceptar. Nos conocimos en un momento difícil. Yo era madre soltera, con cicatrices que no se ven pero que pesan. Él apareció como un respiro, como alguien que me hacía sentir vista, deseada, importante. Me hablaba de futuro, de estabilidad, de amor sin límites, hasta que mencionó el límite más cruel de todos, mi hijo. Al principio lo dijo con sutileza, que necesitaba tiempo, que no estaba listo para ser figura paterna, que quería una relación sin complicaciones. Pero poco a poco, sus palabras se volvieron más claras, más duras. No puedo estar con alguien que ya tiene un hijo. No es justo para mí. Me lo dijo como si mi hijo fuera un error, un obstáculo, una carga que debía soltar para poder ser feliz. Hoy confieso que acepté una cita con Fabián después de que me pidió que dejara a mi hijo, y estuve a punto de decir que sí por miedo a la soledad. Ese día empezó con una promesa y terminó con una pregunta que me rompió. ¿Cuánto de mí estaba dispuesta a negociar para sentirme querida? La respuesta llegó en una mesa de café, frente a un hombre que, hasta unas horas antes, parecía el refugio que llevo años buscando. No puedo con esto, dijo Fabián cuando sonó mi teléfono con la foto de Samuel. No me prepares para hacer algo que no soy. No te pido que seas el padre de nadie, respondí. Te pido que me quieras completa. Él se recargó y pronunció la frase como un bisturí. Si me amas, vas a elegir. O él, o yo. El mundo se estrechó. La música se volvió un zumbido. Mis manos apretaron la taza como si el calor pudiera darme coraje. Fabián, dije, lo que pides es imposible. No, contestó. Es honesto. Yo no quiero cargas. Quiero una pareja, no un paquete con historia. La palabra paquete perforó. Me vi en la cuchara, una mujer que ha aprendido a no llorar en público, negociando dignidad por afecto. Mi hijo no es una carga. Es mi vida. Entonces no soy para ti. Mejor saberlo hoy. Pagó y se fue. Antes de salir, dejó un beso en el aire, delicado y mortal. Piénsalo. Yo te espero si decides vivir para ti. Vivirme para mí. La frase más tramposa que he escuchado. Salí del café empujada a un abismo elegante. El celular vibró. Marcela envió un audio. Amiga, ¿cómo te fue? Ese hombre trae bandera roja desde el saludo. Me pidió elegir entre él y Samuel, le dicté. Eso no es un hombre, es una prueba mal puesta. Vente, tengo té. No fui. Necesitaba estar sola antes de enfrentar a alguien que me conoce. Pasé frente a una vitrina con vestidos de fiesta y pensé en versiones de mí colgadas en probadores. La que quería viajar sin itinerarios, la que juró no conformarse con migajas. ¿Cuántas veces me he disfrazado para que el amor me apruebe? Samuel me esperaba con una torre de bloques. Me abrazó con esa fuerza que repara. Mamá, mira. Construye un castillo invencible. Enséñame a hacerlo. Mientras jugábamos, el eco de Fabián se coló por la ventana. En la noche, abrí el chat. Fabián, lo siento por ser directo. Te quiero, pero yo así no puedo. Yo tampoco puedo sin mi hijo. La doble palomita me dejó en un limbo. Volví a sentir el escalofrío de aquella frase, vivir para mí. ¿Quién decide qué significa eso cuando tienes un niño que te necesita?
Al día siguiente, Ignacio me vio llegar con ojeras. ¿Otra noche con monstruos en el closet? Uno con camisa bien planchada. En el break le conté. Ignacio escucha sin interrumpir y pregunta lo que duele. ¿Qué quieres tú? Paz. Una relación que sume. Que Samuel aprenda que amar no es borrar. Entonces ya sabes, dijo. El problema no es tu hijo, es el precio. Y está mal calculado. De camino a casa, otro audio de Marcela. No normalices lo inaceptable. A mí un tipo me dijo que si dejaba mi trabajo él me hacía mujer. Lo mandé a estudiar historia. No justifiques lo injustificable. Al llegar, encontré un sobre bajo la puerta. Invitación a una cena sin niños en casa de Fabián. Letras doradas y postdata, confía en mí. Confiar en alguien que me pedía desconfiar de mi esencia. Guardé la invitación y seguí la rutina. Cena, baño, cuento. A oscuras, Samuel preguntó. Mamá, ¿te duele la panza? A veces el estómago habla cuando el corazón está confundido. Te presto mi castillo invencible. La mañana del tercer día, Fabián apareció con pan y un ramo. He estado pensando, dijo. No quiero perderte. Podríamos vernos cuando Samuel esté con alguien más. ¿Decisiones difíciles como abandonar a los tuyos? ¿Cómo elegirte primero? Yo ya me elegí cuando decidí ser madre. Él dio un paso atrás. Si no vienes, confirmarás que no estás lista para una vida mejor. A veces el amor es una piedra en el zapato. Cerré la puerta. Esa noche soñé con puertas y carteles, rebajar estándares, olvidar promesas, callar lo que duele. Desperté con una certeza tosuda. Fui a casa de Marcela. Apenas me vio, me arropó. Hoy vamos a hacer un plan, dijo. Escribe 3 cosas innegociables. Escribí, la seguridad emocional de Samuel, mi dignidad, mi paz. Ahora dilo en voz alta cuando él te ponga condiciones. El timbre sonó. Era Fabián. Había preguntado al portero si yo estaba ahí. Respiré hondo y salí. No quiero pelear, dijo. Vine a pedir perdón. Perdón no es un borrador. Sirve si trae cambio. Abrió la mano. Una llave de su departamento. Para que sientas que esto va en serio. La llave brilló como un premio. Por un segundo pensé en la comodidad, en 2 cepillos en el baño. Entonces escuché la voz de Samuel, invencible. Y la hoja con mis innegociables pareció arder. ¿Vas a aceptar? Preguntó Fabián. Lo miré y noté el detalle que me faltaba. Algo tan pequeño que lo pasé por alto hasta ese instante. No era la llave. Era lo que estaba grabado en ella. Sentí una ficha caer en su sitio. Antes de responder, pensé en ustedes, los que miran esta historia buscando señales para reconocer a tiempo lo que confunde. Si has pasado por algo parecido, cuéntalo abajo. Tu experiencia puede ser el faro de alguien más y la pista que necesito para decidir. Fabián movió la llave, esperando que yo extendiera la mano. Ese grabado decía más que todas sus palabras. Y lo que decía no era amor. La llave seguía colgando entre sus dedos, brillante y silenciosa, pero lo que me inquietaba no era el metal, sino el grabado diminuto en la superficie, unas iniciales que no eran las suyas. Un nombre femenino que desconocía, como una sombra en un lugar donde debería haber claridad. Mi garganta se cerró. No pregunté de inmediato. Quise observar cómo se movía, cómo desviaba la mirada, como intentaba que yo cayera en la ilusión de un futuro cómodo. ¿Por qué esa llave tiene otro nombre? Pregunté al fin, con la voz más firme de lo que sentía. Fabián parpadeó, sorprendido, como si no esperara que lo notara. Es de un amigo, me la prestó cuando cambié las cerraduras. No tiene importancia. La explicación sonó ensayada. Marcela, que observaba desde el marco de la puerta, me miró como diciendo, no tragues. Pero yo, en lugar de presionarlo, guardé la respuesta en mi memoria. Había algo allí que necesitaba desenredar con paciencia. Esa noche, en mi cuarto, Samuel dormía profundamente y yo apenas podía cerrar los ojos. Las palabras vivir para mí resonaban, mezcladas con ese grabado en la llave. El castillo invencible que Samuel había construido se volvió metáfora de lo que debía hacer. Levantar murallas contra quien quisiera demoler lo esencial. Al día siguiente, Ignacio me vio con el rostro cansado y preguntó sin rodeos. ¿Vale la pena tanto desgaste por alguien que te pone condiciones? Quiero creer que sí, que hay algo que rescatar, respondí. Él se inclinó hacia mí y soltó con dureza. El amor que se negocia con sacrificios de sangre no es amor,
es contrato de esclavitud. Esa frase me golpeó como una verdad incómoda. ¿Cuántas veces había estado a un paso de firmar ese contrato invisible? Esa tarde, recibí un mensaje de Fabián: necesito que vengas a la cena. Habrá personas que saben de lo que hablo, te ayudarán a comprender. No mencionó a Samuel. No mencionó a mí. Solo la invitación como un ultimátum disfrazado. Me quedé mirando la pantalla. Imaginé la escena, una mesa larga, copas tintineando, rostros desconocidos juzgando mi historia, como si yo fuera el experimento de alguien. El morbo me tentaba. ¿Qué tipo de personas se sentaban a justificar abandonar a los propios? Marcela, al enterarse, me dijo: no vayas, eso suena a trampa. Quizás necesito verlo para convencerme de lo que ya sé. Ella suspiró, resignada. Si vas, observa cada detalle. Y recuerda tus innegociables. Esa noche, frente al espejo, me vi distinta, menos víctima, más investigadora. Me puse un vestido sobrio, nada llamativo, como quien se infiltra en territorio enemigo. Samuel dormía en casa de mis padres, feliz por una pijamada prometida desde hacía semanas. La cena se desarrolló en un departamento elegante, con luces tenues y música que parecía ensayar una complicidad superficial. Fabián me recibió con una sonrisa ensayada. Me presentó a 3 personas: un hombre de traje gris, una mujer de mirada fría y un joven que no dejó de mirarme con curiosidad. Aquí todos han tenido que elegir, explicó Fabián. Todos saben lo que significa cortar lazos para avanzar. El hombre de traje gris levantó su copa. Yo dejé a mi familia para comenzar de cero. Hoy vivo libre. La mujer añadió: los hijos se adaptan. Al final agradecen. El amor verdadero es el que se da cuando uno se elige primero. Sentí un escalofrío. Aquella reunión no era una cena, era una prédica disfrazada. Una secta de decisiones justificadas. ¿Y tú?, me preguntó el joven. ¿Estás lista para dar el paso? Me quedé en silencio. Fabián me miraba expectante. Las copas brillaban como espejos distorsionados. En ese instante, recordé a Samuel diciendo: te presto mi castillo invencible. Y me vi ahí, rodeada de desconocidos, tentada a demolerlo piedra por piedra. Me levanté con calma. Gracias por la invitación, pero mi vida no está en subasta. Fabián intentó detenerme. No entiendes, es un proceso. Si lo rechazas hoy, quizás no haya mañana para nosotros. Me giré hacia él. El mañana con alguien que exige traiciones no merece llegar. La tensión se podía cortar con cuchillo. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, la mujer de mirada fría lanzó una frase que me heló. Cuidado. El precio de ir contra quienes quieren ayudarte suele ser más alto de lo que imaginas. Salí con un nudo en la garganta. Afuera, el aire nocturno sabía a liberación, pero también a amenaza. Había algo en esa advertencia que sonaba personal, como si supieran más de mí de lo que deberían. Marcela me llamó al poco rato. ¿Cómo te fue? Era peor de lo que pensé. Un círculo que disfraza la renuncia como libertad. ¿Te dijo algo más? Solo que cuidado, que el precio es alto. Hubo silencio al otro lado. Luego Marcela murmuró: eso no es solo metáfora. ¿Estás segura de que quieres seguir cerca de él? No supe qué responder. Porque en el fondo había una curiosidad venenosa. ¿Quién era la mujer cuyo nombre aparecía grabado en la llave? ¿Qué precio oculto tenía esa relación? Volví a casa tarde. Samuel me esperaba despierto, con ojeras y un libro en la mano. Te estaba esperando para leer el final. No quise hacerlo sin ti. Ese gesto me destrozó y me reconstruyó al mismo tiempo. Lo abracé fuerte. El amor incondicional estaba ahí, tangible, respirando en mis brazos. Pero mientras cerraba los ojos, una certeza incómoda me mantuvo en vilo. Había algo más oscuro en la historia de Fabián, algo que aún no salía a la luz. Y esa llave con un nombre ajeno era la primera pista. Si has vivido una situación donde alguien te pidió dejar atrás lo que amas, cuéntalo en los comentarios. Puede que tu testimonio revele más de lo que imaginas y sea la fuerza que alguien necesite. Esa noche dormí con la llave en la mesa de noche, mirándome como un ojo abierto. Y con la sensación de que ese grabado pronto se convertiría en el detonante de un secreto que aún no estaba lista para enfrentar. La llave permanecía sobre mi mesa de noche como un secreto que no me dejaba dormir. Ese grabado con nombre femenino, esas iniciales extrañas, eran más que un detalle, eran una grieta. Al despertar, decidí que no podía quedarme con la duda.
Tomé la llave, la guardé en mi bolso y me juré descubrir que ocultaba a Fabián. Marcela me vio llegar a su casa con el rostro desencajado. ¿Sigues pensando en esa llave? No puedo quitármela de la cabeza. ¿Por qué tendría el nombre de otra mujer? Ella arqueó una ceja. Quizás porque esa llave nunca fue para ti. Sus palabras fueron un golpe seco. Me sirvió un café y bajó la voz. Podría ser de alguien que también vivió lo mismo contigo. Una historia repetida. La idea me dejó helada. ¿Y si Fabián usaba la misma estrategia con otras mujeres? ¿Y si esa cena de decisiones valientes no era más que un método para convencer a otras de renunciar a lo suyo? Ese mismo día, Ignacio me alcanzó en el trabajo con un sobre en la mano. «Te llegó esto a la recepción», dijo, entregándomelo. El sobre no tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí de inmediato, la de Fabián. Adentro, una carta breve. «Sé que dudas. Te espero esta noche en mi departamento. La llave es tuya. No te fallaré si confías». Apreté el papel con rabia. Lo más inquietante era que la letra, en una esquina, parecía nerviosa, temblorosa, como escrita con prisa. No era la mano segura con la que siempre firmaba. Marcela me aconsejó no ir. Ignacio también. «Es un riesgo inútil», me dijo él. «Alguien que pone trampas emocionales no merece otra oportunidad». Pero había algo en mi interior que me empujaba. No por amor, sino por necesidad de respuestas. Esa noche fui. El edificio de Fabián estaba en penumbra. Subí con el corazón martillando. La puerta se abrió antes de que tocara. «Sabía que vendrías», dijo él, con una sonrisa ensayada. El departamento estaba impecable, pero había un detalle que me paralizó. En la mesa de centro había varias llaves idénticas a la mía, todas con distintos grabados de nombres femeninos. «¿Qué es esto?», pregunté, temblando. Fabián respiró hondo. «No te asustes. Son recuerdos de historias pasadas. Mujeres que no supieron entender. Mujeres que tampoco quisieron dejar a sus hijos». Guardó silencio. Esa fue la confirmación. La tensión era insoportable. Intenté irme, pero él me bloqueó el paso. «No malinterpretes. Yo solo busco a alguien que esté lista para empezar de cero». «Eso no es amor, es reclutamiento», respondí con furia. Por un instante sus ojos dejaron ver algo oscuro, como si detrás de esa fachada amable se escondiera otra persona. «Eres más testaruda de lo que pensé. Pero eso me gusta», dijo, acercándose demasiado. Lo empujé con fuerza y salí corriendo. Las llaves tintinearon en la mesa como carcajadas metálicas. En la calle respiré el aire helado y marqué a Marcela. «No es solo un manipulador. Es un coleccionista de historias. Usa a las mujeres para probar hasta dónde están dispuestas a llegar». Ella me pidió que me calmara y que fuera a su casa. Pero cuando colgué, un mensaje nuevo iluminó la pantalla. Era de un número desconocido. Decía: «Yo también tuve su llave. No te fíes. Él no es quien dice ser». La sangre me heló. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo había conseguido mi número? Pasé la noche en vela, abrazando a Samuel mientras dormía. Su respiración tranquila era el único ancla en medio del torbellino. Al día siguiente decidí contestar al mensaje. Escribí: «¿Quién eres? ¿Qué sabes de Fabián?». La respuesta llegó rápido: «Solo puedo decirte que todo empieza con los nombres en las llaves. Busca a Clara». Ella lo denunció una vez. El nombre me sonaba lejano, como un eco. Clara. Quizás una de esas mujeres que abandonaron la cena antes que yo. Con el corazón acelerado, le mostré el mensaje a Ignacio. Él frunció el ceño. «Esto ya no es un simple drama de pareja. Esto parece un patrón peligroso». Me recomendó tener cuidado, incluso considerar hablar con la policía. Pero yo aún no tenía pruebas sólidas. Solo sospechas, llaves grabadas y un mensaje anónimo. Esa tarde, Marcela vino a verme. Me trajo un cuaderno viejo, el que solía usar para escribir mis pensamientos. «Es hora de que registres todo. Si algo pasa, que quede claro lo que has vivido». La escuché y empecé a escribir cada detalle, desde la primera frase de Fabián sobre vivir para mí hasta la cena con desconocidos. Escribir me hizo ver la secuencia como un rompecabezas. Y allí comprendí algo inquietante: todo seguía un guión premeditado. La entrada seductora, la exigencia disfrazada de honestidad, la presión del grupo, las llaves como trofeos. Esa noche, mientras terminaba de anotar, recibí otro mensaje del número desconocido. «Si quieres entenderlo todo,
Ven al parque mañana a las 6. Estaré junto al carrusel. No vengas sola. El miedo y la curiosidad se entrelazaron. ¿Era una trampa? ¿O la clave para desenmascarar lo que Fabián ocultaba? Miré a Samuel, que dormía abrazado a su castillo de bloques. Sentí que mi decisión podía marcar no solo mi destino, sino el suyo. Y mientras apagaba la luz, una pregunta resonaba sin respuesta. ¿Quién era Clara y qué verdad escondía su historia? El amanecer llegó con un peso extraño, como si el aire mismo supiera que ese día me esperaba una verdad incómoda. Guardé la llave en mi bolsillo y me dirigí al parque, con la sensación de estar entrando a un capítulo decisivo. Marcela insistió en acompañarme y acepté, porque el mensaje anónimo no era algo que pudiera enfrentar sola. El carrusel giraba despacio, con la música infantil contrastando con la tensión que me oprimía el pecho. Allí, junto a un banco pintado de verde, estaba una mujer de unos 30 y tantos, con la mirada inquieta y un sobre en la mano. Se presentó sin rodeos. Soy Clara. Su voz temblaba, pero tenía una fuerza interna que no pude ignorar. Nos sentamos y, después de un silencio incómodo, me entregó el sobre. Aquí está todo. Mi historia, y la de otras. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había copias de denuncias, fotografías de llaves con nombres diferentes, testimonios escritos a mano. Eran pruebas de que Fabián había repetido su estrategia con al menos 4 mujeres. Todas recibieron la misma propuesta: abandonar a alguien importante para vivir libres. Todas recibieron una llave con un nombre ajeno, como marca de pertenencia. Clara me miró fijamente. Él sabe manipular. Yo casi pierdo a mi hija. Me convenció de que era una carga. Pero un día desperté y vi que solo era un juego cruel para él. La sangre me ardía en las venas. Lo que había intuido se confirmaba. Fabián no era solo un hombre confundido, era un depredador emocional que coleccionaba renuncias como trofeos. ¿Y las autoridades? Pregunté. Lo denuncié, pero nunca prosperó. Es hábil. Siempre se muestra como el hombre herido, incomprendido. Pero mientras tanto, sigue cazando. Marcela me apretó la mano. No puedes dejar que te arrastre. Esa tarde, decidí confrontarlo de una vez por todas. Llevaba el sobre conmigo como un escudo. Cuando llegué a su departamento, me abrió con la misma sonrisa calculada. Sabía que volverías. La llave hizo su trabajo. Lo miré a los ojos, y con voz firme le dije: no soy parte de tu colección. Y ya sé la verdad. Le lancé el sobre la mesa. Elogió los papeles sin sorpresa, como si esperara que algún día lo descubrieran. Siempre hay alguien que no entiende, dijo, con calma perturbadora. ¿De qué te sirve cargar con pruebas si el mundo siempre me cree a mí? Ese cinismo me encendió. No vine a convencer al mundo. Vine a decirte que conmigo se acabó. Él dio un paso hacia mí, su voz bajó como una amenaza disfrazada. Nadie sale intacto de mi vida. Acuérdate. Sentí un escalofrío, pero no me moví. No estoy sola. Y ya no tengo miedo. Salí de ahí con el corazón desbocado, pero con la certeza de haber roto la cadena. Afuera, el aire me pareció más limpio. Marcela y Clara me esperaban en un café cercano. Nos abrazamos como si acabáramos de sobrevivir a una tormenta. Esa noche, Samuel me pidió que jugáramos otra vez con sus bloques. Construyó una muralla más alta que nunca y me dijo con una sonrisa: este castillo sí es invencible. Lo abracé con lágrimas en los ojos. Comprendí que la verdadera fortaleza estaba en proteger lo que somos, no en cederlo para complacer a alguien más. Los días siguientes, escribí mi experiencia en el cuaderno que Marcela me había dado. Cada palabra era una cicatriz convertida en enseñanza. Y cuando terminé, decidí compartirlo en un grupo de apoyo para madres solteras. La respuesta fue abrumadora. Decenas de mujeres me escribieron diciendo que habían pasado por situaciones similares, que también habían sido presionadas a renunciar a lo que más amaban. Fue entonces cuando entendí que mi historia no era solo mía. Era un eco de muchas voces silenciadas. Y que hablarla en voz alta era la manera de romper el ciclo. Semanas después, recibí un último mensaje de Fabián: algún día vas a recordar que estuve dispuesto a darte todo, y lamentarás haberme rechazado. Lo leí sin temblar. Porque ya no tenía poder sobre mí. Lo borré y seguí con mi vida. Hoy, mirando atrás, sé que lo más doloroso de esa historia no fue que me pidiera elegir entre él y mi hijo, sino haber estado a punto de considerarlo.
Eso me hizo comprender cuán frágil puede ser la frontera entre el amor y la manipulación. Y quiero dejarte esta reflexión: nunca aceptes un amor que venga con condiciones que te arranquen lo esencial. El verdadero amor no exige renuncias imposibles, ni colecciona sacrificios ajenos. El verdadero amor te sostiene, te celebra y te da fuerza para ser más, no menos. Si alguna vez alguien te pide elegir entre lo que amas y su presencia, recuerda que la elección ya está hecha. Quien exige eso nunca te ha amado de verdad. Suscríbete, comparte y cuéntame en los comentarios si tú también has vivido una situación donde alguien intentó manipularte con el disfraz del amor. Tu historia puede ser la lección que alguien necesita para no caer en la misma trampa. Porque en este canal, cada historia es un recordatorio de que la dignidad no se negocia y que los castillos invencibles no se construyen con llaves ajenas, sino con la fuerza de quienes se atreven a proteger lo que de verdad importa.